Todos hemos experimentado esos momentos en los que los pensamientos negativos comienzan a aparecer, sembrando semillas de duda e inseguridad en nuestras mentes. Esa voz insistente que cuestiona nuestras habilidades, nuestro valor y nuestras decisiones puede ser increíblemente perturbadora, afectando todos los aspectos de nuestras vidas. Si no los controlamos, estos patrones mentales pueden desencadenar ansiedad, falta de motivación e incluso depresión. Conozco bien esta lucha. Hubo momentos en los que me sentí consumido por la autocrítica negativa y la duda paralizante. Era una batalla constante, silenciar al crítico interior y recuperar mi confianza. Pero entonces descubrí las profundas enseñanzas del estoicismo. Esta antigua filosofía griega me proporcionó estrategias poderosas para superar estos desafíos. Como sabiamente afirmó Marco Aurelio, el famoso filósofo estoico y emperador romano, el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esta realización fue transformadora para mí. Comencé a entender que mis pensamientos negativos no eran hechos, sino meras interpretaciones que tenía el poder de cambiar. ¿Cuál es entonces el propósito de nuestro viaje hoy? Es compartir los principios estoicos atemporales para ayudarte a enfrentar eficazmente los pensamientos negativos y la autocrítica. Al final de esta exploración transformadora, estarás equipado con herramientas prácticas y conocimientos para confrontar estas batallas internas de frente, recuperando tu paz interior y tu confianza. Pero esta no es una experiencia pasiva. Mantente comprometido, reflexiona sobre estas lecciones y aplícalas activamente a diario. La verdadera transformación ocurre a través del conocimiento, la acción constante y la práctica. Con eso, comencemos nuestra exploración del camino estoico para superar los pensamientos negativos y la autocrítica, guiados por las sabias palabras de Marco Aurelio. El universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Práctica número 1. Comprender los pensamientos negativos y la autocrítica. Debemos entender primero su naturaleza y su impacto para enfrentarlos. Como sabiamente señaló Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes. No son las cosas en sí mismas las que perturban a las personas, sino sus juicios sobre estas cosas. Los pensamientos negativos no son inherentemente malos o incorrectos. Nuestras mentes crean interpretaciones basadas en nuestras experiencias, creencias y condicionamientos. Sin embargo, si no los controlamos, estos pensamientos pueden descontrolarse, distorsionando nuestra percepción de la realidad y minando nuestro sentido de valor propio. Por ejemplo, considera una situación en la que cometiste un error en el trabajo. Un pensamiento negativo podría surgir como: soy tan incompetente, nunca tendré éxito en este trabajo. Este pensamiento, sin embargo, no es un hecho, sino un juicio teñido de duda y autocrítica severa. El impacto de este tipo de autodiálogo negativo puede ser muy amplio. Puede afectar nuestra motivación, toma de decisiones y bienestar general. Como advertía Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Los pensamientos negativos persistentes pueden drenar nuestra energía, nublar el juicio e influir en nuestra salud física. Ahora, hagamos un breve ejercicio de reconocimiento. Tómate un momento para reflexionar sobre un pensamiento negativo reciente o un momento de duda que hayas experimentado. Escríbelo o haz una nota mental. Lo retomaremos más adelante en nuestra exploración. Comprender la naturaleza de los pensamientos negativos y sus posibles consecuencias nos permite abordarlos de manera más objetiva. Podemos reconocerlos como meras interpretaciones, no verdades absolutas, y trabajar para reformularlos de manera más constructiva. Recuerda, como enseñó Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que perturban a las personas, sino sus juicios sobre estas cosas. Con esta conciencia, podemos liberarnos de los pensamientos negativos y la autocrítica, allanando el camino hacia una vida más empoderada y plena. Segunda práctica: cambiar tu perspectiva.
Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la idea de que nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Epicteto sabiamente dijo: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Esta profunda enseñanza es clave para superar los pensamientos negativos y la autocrítica. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos transformar nuestra experiencia. Recordemos el ejemplo del capítulo anterior, donde cometiste un error en el trabajo y surgió un pensamiento negativo, etiquetándote como incompetente y dudando de tu capacidad para tener éxito. Este pensamiento no es un hecho, sino una interpretación subjetiva coloreada por la duda y la autocrítica severa. Los estoicos nos animarían a reformular este pensamiento adoptando una perspectiva más objetiva y racional. En lugar de criticarnos, podríamos ver el error como una oportunidad de aprendizaje para identificar áreas de mejora y crecimiento. Podríamos recordarnos que los errores son una parte inevitable de la experiencia humana y que incluso las personas más exitosas han enfrentado contratiempos y fracasos a lo largo de sus trayectorias. Al reformular nuestra perspectiva, podemos transformar un pensamiento negativo en uno constructivo, cambiando nuestra mentalidad de la autocrítica a la autocompasión y la resiliencia. Pero los estoicos no solo predicaban ideas teóricas, ofrecían sabiduría práctica basada en ejemplos de la vida real. Un ejemplo proviene de la vida de Séneca, el famoso filósofo estoico y consejero del emperador romano Nerón. En una de sus cartas, Séneca relata la historia de un amigo profundamente perturbado por una visión aterradora que había experimentado. Séneca aconsejó a su amigo que se centrara en la realidad en lugar de dejarse consumir por su imaginación, diciendo: con más frecuencia nos asustamos que nos hacemos daño y sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Al igual que el amigo de Séneca, a menudo permitimos que nuestros pensamientos negativos y miedos se descontrolen, creando escenarios imaginarios que nos causan un sufrimiento innecesario. Al anclarnos en la realidad y adoptar una perspectiva más objetiva, podemos liberarnos del dominio de estos pensamientos distorsionados. Aquí tienes una guía práctica paso a paso para ayudarte a reformular un pensamiento negativo. 1. Identifica el pensamiento negativo o la duda. Escríbelo o haz una nota mental. 2. Examina la evidencia. ¿Está este pensamiento basado en hechos o suposiciones? ¿Hay perspectivas alternativas que aún no hayas considerado? 3. Desafía el pensamiento. Pregúntate: ¿este pensamiento me ayuda o me perjudica? ¿O le diría esto a un ser querido en una situación similar? 4. Reformula el pensamiento. Sustituye el pensamiento negativo por una interpretación más constructiva y racional que se alinee con tus valores y objetivos. 5. Repite el pensamiento reformulado. Refuerza la nueva perspectiva, repitiéndola para ti mismo o escribiéndola. Como nos recordó Marco Aurelio, si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto lo tienes el poder de revocar en cualquier momento. Al practicar activamente la reformulación de nuestra perspectiva, podemos reprogramar gradualmente nuestros patrones de pensamiento, cultivando una mentalidad más resiliente y empoderada. Requiere un esfuerzo constante, pero las recompensas son inmensas. Una mayor sensación de paz interior, confianza en uno mismo y la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y gracia. Práctica estoica número 3. Enfócate en lo que puedes controlar. Uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica es el de concentrar nuestra energía y atención en lo que podemos controlar, en lugar de perder tiempo y energía angustiándonos por cosas que están fuera de nuestro alcance. Epicteto afirmó sabiamente: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Este principio es crucial cuando tratamos con pensamientos negativos y la autocrítica. Aunque no siempre podemos controlar los pensamientos iniciales que surgen, sí podemos controlar cómo respondemos a ellos.
permitimos que se descontrolen, alimentando nuestra ansiedad y duda, o cambiamos conscientemente nuestro enfoque hacia lo que está bajo nuestro control. Consideremos un ejemplo práctico. Imagina que te han pasado por alto para una promoción en el trabajo y comienzan a surgir sentimientos de duda y pensamientos negativos como «no soy lo suficientemente bueno» o «nunca avanzaré en esta empresa». Es comprensible sentirse decepcionado, pero enfocarse en estos pensamientos solo genera más negatividad y falta de empoderamiento. En cambio, el enfoque estoico sería centrarte en lo que puedes controlar: tu reacción, tu mentalidad y tus próximos pasos. Podrías reformular la situación reconociendo que, aunque el resultado no fue el esperado, esto no define tu valor ni tus capacidades. Puedes responder con resiliencia, utilizando la experiencia como motivación para identificar áreas de crecimiento y desarrollo. Además, puedes enfocarte en lo que está a tu alcance, como mejorar tus habilidades, buscar retroalimentación de mentores o explorar nuevas oportunidades dentro o fuera de la empresa. Este principio se ejemplifica en la vida de Epicteto. Nacido en la esclavitud, enfrentó numerosos desafíos y adversidades que estaban fuera de su control. Sin embargo, concentró su energía en lo que estaba bajo su poder: su mentalidad, sus acciones y su respuesta ante las circunstancias. En una de sus enseñanzas más famosas, Epicteto enfatizó: haz el mejor uso de lo que está en tu poder y toma el resto como suceda. Al abrazar esta sabiduría, podemos evitar ser consumidos por pensamientos negativos y la duda que provienen de situaciones que no podemos controlar. En su lugar, podemos centrarnos en nuestra esfera de influencia, tomando acciones constructivas y manteniendo una mentalidad positiva y empoderada. Para poner este principio en práctica, te invito a pausar y reflexionar sobre una preocupación actual que te cause angustia. Identifica los aspectos de la situación que están bajo tu control y sepáralos de los factores que están fuera de tu alcance. Al cambiar conscientemente tu enfoque hacia lo que puedes controlar, encontrarás más fácil soltar los pensamientos negativos y la autocrítica relacionados con los elementos incontrolables. Esta práctica simple pero profunda puede cultivar paz interior, resiliencia y empoderamiento para enfrentar los desafíos de la vida. Recuerda, como enseñó Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Al adoptar esta sabiduría estoica, puedes recuperar tu poder y navegar por los altibajos de la vida con gracia y compostura. Práctica estoica número 4. Construyendo resiliencia a través de las prácticas estoicas. Hasta ahora, hemos discutido poderosos principios estoicos para reformular pensamientos negativos, enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y cultivar una mentalidad empoderada. Sin embargo, los estoicos comprendían que una transformación interior duradera requiere más que una comprensión intelectual. Exige práctica constante y la formación de hábitos mentales específicos. Una de estas prácticas es el concepto estoico de la visualización negativa, que puede parecer contradictorio a primera vista. Como sabiamente afirmó Epicteto, ninguna gran cosa se crea de repente, al igual que un racimo de uvas o un higo. Si me dices que deseas un higo, te responderé que debe haber tiempo. La visualización negativa consiste en contemplar escenarios adversos o infortunios que podrían ocurrirnos. Puede sonar como una receta para el pesimismo, pero los estoicos la veían como una herramienta para cultivar gratitud, resiliencia y una apreciación más profunda del momento presente. Al prepararnos mentalmente para los desafíos y contratiempos, nos volvemos menos sorprendidos y abrumados cuando inevitablemente ocurren. Además, nos ayuda a valorar nuestras bendiciones en lugar de darlas por sentadas. Hagamos un breve ejercicio para experimentar el poder de esta práctica. Cierra los ojos e imagina perder algo verdaderamente valioso para ti: una posesión, una relación o incluso tu salud. Permítete sentir plenamente el peso de esa posible pérdida. Observa cómo este ejercicio puede intensificar tu gratitud por lo que actualmente tienes e infundir un sentido de humilde apreciación
por la naturaleza temporal de todas las cosas. Los estoicos entendían que, al practicar regularmente la visualización negativa, podíamos desarrollar una especie de inmunidad emocional, una resiliencia que nos permite afrontar las tormentas de la vida con elegancia y serenidad. Marco Aurelio, el poderoso emperador romano y filósofo estoico, encarnó este principio a pesar de enfrentar numerosas pérdidas personales y desafíos, incluidas las muertes prematuras de varios de sus hijos y una devastadora plaga que asoló su imperio. A pesar de todo, Marco Aurelio mantuvo la compostura y continuó gobernando con sabiduría y compasión. En sus famosas meditaciones escribió: «Qué ridículo y poco realista es el hombre que se sorprende de cualquier cosa que suceda en la vida». Al adoptar la práctica estoica de la visualización negativa, Marco Aurelio cultivó un profundo sentido de resiliencia y aceptación, lo que le permitió navegar incluso por las circunstancias más desgarradoras con gracia y equilibrio. A medida que continuamos nuestro viaje para superar los pensamientos negativos y la autocrítica, prácticas como la visualización negativa pueden servir como herramientas poderosas para fortalecer nuestra resiliencia mental y emocional. Al recordarnos regularmente la impermanencia de todas las cosas y prepararnos mentalmente para posibles adversidades, podemos cultivar un sentido de gratitud humilde y desarrollar la fuerza interior para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y sabiduría. Recuerda, como enseñó Epicteto, ninguna gran cosa se crea de repente. Construir resiliencia es un proceso gradual que requiere práctica constante y dedicación. Pero al adoptar las prácticas estoicas, podemos cultivar progresivamente los recursos internos para superar los pensamientos negativos, la autocrítica y cualquier obstáculo que se presente. Práctica estoica número 5. Rodéate de positividad. Aunque las enseñanzas estoicas enfatizan el cultivo de la resiliencia interna y el dominio de uno mismo, los antiguos filósofos reconocían el profundo impacto de nuestros entornos sociales en nuestro bienestar mental y emocional. Como sabiamente aconsejó Epicteto, la clave es rodearte solo de personas que te eleven, cuya presencia saque lo mejor de ti. Las personas con las que nos rodeamos pueden alimentar nuestros patrones de pensamientos negativos y la duda, o inspirarnos a superarlos. Sus palabras, actitudes y energía pueden arrastrarnos o elevarnos a nuevas alturas de confianza y seguridad en nosotros mismos. Piensa en las personas en tu vida que constantemente irradian positividad, aliento y confianza en tu potencial. Quizás sea un amigo cercano, tu pareja o un miembro de tu familia que te ha apoyado y levantado constantemente, incluso en tus momentos más oscuros de duda. Ahora, contrasta eso con las personas en tu vida que parecen perpetuar tus patrones de pensamientos negativos. Estas personas podrían criticar rápidamente, dudar de tus habilidades o proyectar sus inseguridades sobre ti. Los estoicos entendían que limitar la exposición a influencias negativas y cultivar intencionalmente relaciones que nos eleven podría tener un impacto profundo en nuestro estado mental y emocional. Por otro lado, imagina el camino de alguien que permanece atrapado en un entorno social tóxico, rodeado constantemente de negatividad, crítica y dudas. Se vuelve cada vez más difícil para ellos liberarse de los pensamientos negativos y la autocrítica cuando esos patrones son continuamente reforzados por sus influencias sociales. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría estoica en nuestras propias vidas? Aquí tienes algunos consejos prácticos. 1. Evalúa tu círculo social actual. Identifica a las personas que te elevan y te animan, así como a aquellas que perpetúan patrones de pensamientos negativos. 2. Gradualmente, limita la exposición a influencias tóxicas mientras cultivas y priorizas las relaciones con personas positivas y de apoyo. 3. Busca comunidades, grupos o personas que estén alineados con tus valores y objetivos, ya que pueden ser una fuente poderosa de inspiración y motivación. 4.
Sé consciente de la energía que llevas a tus relaciones. Esfuérzate por influir positivamente en los demás, así como buscas positividad de ellos. Recuerda, como enseñó Epicteto, la clave es rodearte solo de personas que te eleven, cuya presencia saque lo mejor de ti. Al rodearnos intencionalmente de influencias positivas, creamos un entorno propicio para superar pensamientos negativos y la autocrítica y abrazar nuestro máximo potencial. Es un viaje que requiere esfuerzo consciente y discernimiento, pero las recompensas son invaluables. Un mayor sentido de confianza, resiliencia y la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con el apoyo y el aliento de quienes creen en nosotros. Prácticas estoica número 6. Gratitud y satisfacción. En el núcleo de la filosofía estoica se encuentra una profunda comprensión del poder de la gratitud y el contentamiento. Estos principios sirven como poderosos antídotos contra los patrones de pensamientos negativos y la autocrítica que pueden consumirnos rápidamente en nuestras vidas modernas y aceleradas. Como dijo elocuentemente Marco Aurelio, no te complazcas en soñar con lo que no tienes, sino más bien cuenta las principales bendiciones que posees, y luego recuerda con gratitud cómo desearías tenerlas si no fueran tuyas. Estas palabras encapsulan la esencia de la gratitud, la práctica de apreciar y saborear activamente las bendiciones que ya poseemos, en lugar de anhelar constantemente más. Al cultivar la gratitud, cambiamos nuestro enfoque de las deficiencias percibidas y la escasez para abrazar la abundancia que nos rodea. Imagina el peso que se levantaría de tus hombros si realmente apreciaras y te sintieras agradecido por todos los aspectos positivos de tu vida, en lugar de fijarte en lo que te falta o desear lo que no tienes. Los estoicos entendieron que este cambio de perspectiva podría tener un impacto profundo en nuestro bienestar mental y emocional. Séneca, otro prominente filósofo estoico, reflejó este sentimiento cuando escribió: «No está en el poder de ningún hombre tener lo que quiere, pero sí está en su poder no desear lo que no tiene y aprovechar alegremente al máximo las cosas que le llegan». Estas palabras nos recuerdan que el verdadero contentamiento no proviene de adquirir más constantemente, sino de cultivar un sentido de suficiencia y apreciar lo que ya tenemos. Al adoptar esta mentalidad, podemos liberarnos de ese deseo interminable y de la insatisfacción que alimenta gran parte de nuestro diálogo interno negativo y la duda sobre nosotros mismos. Para poner esto en práctica, hagamos un breve ejercicio de gratitud. Cierra los ojos y toma algunas respiraciones profundas. Ahora, considera 3 aspectos de tu vida por los cuales estás realmente agradecido. Tal vez sea tu salud, una relación amorosa o un recuerdo querido. Permítete saborear y apreciar plenamente estas bendiciones, sintiendo cómo la calidez de la gratitud se extiende por tu ser. Al abrir los ojos, nota el sutil cambio en tu perspectiva. Te sientes más ligero, más presente y menos agobiado por pensamientos negativos o dudas. Este es el poder transformador de la gratitud y el contentamiento. Práctica estoica número 7. Aceptación y dejar ir. Íntimamente ligados a los principios de la gratitud y el contentamiento está la práctica estoica de la aceptación y el desapego. Epicteto sabiamente aconsejó: no exijas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y te irá bien. Estas palabras destacan una verdad profunda. Gran parte de nuestro sufrimiento y patrones de pensamientos negativos provienen de nuestra resistencia a cómo son las cosas y nuestro apego a cómo creemos que deberían ser. Al aceptar la realidad tal como se presenta, sin juicio ni resistencia, podemos cultivar un sentido de paz interior y liberarnos de pensamientos negativos y dudas. Consideremos el ejemplo de un estudiante que ha trabajado incansablemente para prepararse para un examen crucial, solo para recibir un resultado decepcionante. Supongamos que la persona se aferra a la expectativa de un resultado diferente. En ese caso, probablemente caerá en un ciclo de autocrítica, dudas y rumiaciones negativas. Sin embargo, si adoptan el principio estoico de la aceptación,
pueden reconocer la realidad de la situación sin juicio ni autocrítica. Así, podrán redirigir su energía hacia los siguientes pasos constructivos, en lugar de quedarse atrapados en lo que no se puede cambiar. Este principio fue encarnado por Marco Aurelio, quien enfrentó numerosos desafíos y adversidades durante su reinado como emperador romano. En sus famosas Meditaciones, escribió: «Qué ridículo y extraño es sorprenderse por cualquier cosa que suceda en la vida». Estas palabras reflejan una profunda comprensión de la impermanencia e imprevisibilidad de la vida, reconociendo que la resistencia y el apego a las expectativas solo generan sufrimiento. Al aceptar el flujo y reflujo de las circunstancias con ecuanimidad, Marco Aurelio navegó incluso los tiempos más turbulentos, con gracia y sabiduría. Los estoicos entendieron que la verdadera libertad reside en soltar nuestra resistencia y aceptar lo que es en lugar de luchar constantemente contra la realidad. Como sabiamente declaró Marco Aurelio, a nadie le sucede nada que no esté naturalmente capacitado para soportar. Considera una situación que has resistido o que te ha costado aceptar. Para poner en práctica este principio, respira profundamente unas cuantas veces y suelta conscientemente tu resistencia, abrazando la realidad de la situación sin juicio ni autocrítica. Observa cómo esta simple aceptación puede aliviar la carga de los pensamientos negativos y la duda sobre uno mismo. Al liberar la necesidad de controlar o cambiar lo incontrolable, creas espacio para la paz interior, la claridad y la capacidad de responder con sabiduría y ecuanimidad. Al adoptar las prácticas estoicas de la aceptación y el desapego, podemos cultivar la libertad interior para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia, gracia y un profundo sentido de paz interior. Práctica estoica número 8. Autorreflexión y crecimiento. Aunque las enseñanzas estoicas brindan herramientas poderosas para manejar los pensamientos negativos y las dudas en el presente, los antiguos filósofos entendieron que la verdadera transformación requiere un compromiso más profundo con la autorreflexión y el crecimiento personal, como sabiamente aconsejó Epicteto. Cuando te ofenda la falta de cualquier hombre, vuelve a ti mismo y examina tus propias faltas. Él mejorará al ser reprendido, y tú mejorarás a través de este ejercicio saludable. Estas palabras destacan el valor profundo de la práctica de la autorreflexión, el acto de volver nuestra mirada hacia adentro, examinando nuestros pensamientos, creencias y acciones con honestidad y valentía. A través de este proceso, podemos identificar áreas de crecimiento, confrontar nuestros puntos ciegos y cultivar la autoconciencia necesaria para un desarrollo personal duradero. Imagina por un momento un escenario en el que cometiste un error o experimentaste un revés que desencadenó una ola de autocrítica y dudas sobre ti mismo. En lugar de quedarte atrapado en esos pensamientos o proyectar la culpa hacia factores externos, el enfoque estoico sería involucrarse en una reflexión radical. Hazte preguntas profundas. ¿Qué papel jugaron mis propias acciones o suposiciones en este resultado? ¿Qué lecciones puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo enfrentar situaciones similares con mayor sabiduría y resiliencia en el futuro? Al adoptar esta mentalidad de autorreflexión y crecimiento, cambiamos nuestra perspectiva de la autocrítica y el estancamiento hacia el empoderamiento y la mejora continua. Los estoicos comprendían que el crecimiento personal no es un viaje lineal, sino un proceso cíclico de autorreflexión, aprendizaje e implementación. Requiere estar dispuesto a confrontar nuestras debilidades y abrazar los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de verlos como fuentes de duda y negatividad. Un ejemplo poderoso de este principio en acción es la historia de vida del propio Epicteto, quien nació en la esclavitud y fue sometido a numerosas dificultades. En lugar de sucumbir a la amargura, el resentimiento o la autocompasión, eligió un camino de reflexión radical y crecimiento personal. Epicteto desarrolló una profunda comprensión de la condición humana y del camino hacia la libertad interior, todo a través de su compromiso inquebrantable
con examinar sus pensamientos, creencias y acciones. Sus enseñanzas han resonado a lo largo de los siglos y son un testimonio del poder transformador de la autorreflexión y el crecimiento. Para cultivar esta práctica en tu vida, comienza dedicando tiempo a la autorreflexión, ya sea a través de la escritura en un diario, la meditación o simplemente creando un espacio para la contemplación en silencio. Durante estos momentos, hazte preguntas profundas sobre tus pensamientos, creencias y acciones, y aborda tu autoindagación con curiosidad y compasión. Cuando inevitablemente enfrentes momentos de fracaso, retrocesos o autocrítica, utilízalos como oportunidades de crecimiento. Resiste la tentación de caer en la autocrítica o culpar a otros. En su lugar, dirige tu atención hacia adentro. Explora las lecciones por aprender, los puntos ciegos que deben ser iluminados y los pasos necesarios para enfrentar situaciones similares con mayor sabiduría y resiliencia. Recuerda cómo enseñó Epicteto: no busques el bien en las cosas externas, búscalo dentro de ti mismo. Al comprometerte con la práctica estoica de la autorreflexión y el crecimiento, desbloqueas la clave para superar los pensamientos negativos y las dudas internas desde adentro. Es un viaje que requiere coraje, honestidad y una disposición a confrontar tus limitaciones con humildad y curiosidad. Pero las recompensas son inconmensurables. Un sentido más profundo de autoconciencia, resiliencia y la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y gracia. Práctica estoica número 9. Frases estoicas sobre pensamientos negativos y dudas internas. Los antiguos filósofos estoicos nos dejaron un tesoro de sabiduría para lidiar con pensamientos negativos y la duda. Exploremos algunas de sus ideas más poderosas. El universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Marco Aurelio: nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Al cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestra experiencia de vida. Si algo externo te aflige, el dolor no se debe a la cosa en sí misma, sino a tu estimación de ella. Y esto lo puedes revocar en cualquier momento. Marco Aurelio: nuestro sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de nuestros juicios sobre ellos, y esos juicios pueden ser modificados. Qué ridículo y poco realista es el hombre que se asombra de cualquier cosa que sucede en la vida. Marco Aurelio: no hay necesidad de sorprenderse ni perturbarse por los inevitables desafíos y reveses de la vida. La aceptación es clave. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Marco Aurelio. Nuestros pensamientos persistentes influyen profundamente en nuestro estado de ser. Los pensamientos negativos generan negatividad. No son las cosas en sí las que perturban a las personas, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Epicteto: los eventos en sí son neutrales. Nuestras interpretaciones son las que causan angustia o paz interior. Solo hay una forma de alcanzar la felicidad, y es dejar de preocuparse por las cosas que están fuera de nuestro poder. Epicteto: la felicidad proviene de enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar, no en lo incontrolable. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Epicteto: no siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestras respuestas ante ellas. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Epicteto: nuestra perspectiva, no los eventos externos, es la fuente confiable de nuestra agitación interna o paz. No exijas que las cosas sucedan como deseas, sino que desees que sucedan tal como ocurran, y te irá bien. Epicteto: la aceptación, no la resistencia, es el camino hacia la tranquilidad. A menudo estamos más asustados que heridos, y sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Séneca: nuestras predicciones pesimistas suelen causar más sufrimiento que la realidad misma. Nada le sucede a nadie
que no esté preparado por la naturaleza para soportar. Marco Aurelio. Tenemos la capacidad innata de resistir todo lo que la vida nos depara. Elimina el juicio y habrás eliminado el pensamiento. Estoy herido, y la misma herida desaparece. Marco Aurelio. Son nuestros juicios los que crean nuestro sufrimiento, no las circunstancias en sí. Hasta que no hemos comenzado a prescindir de ellas, no nos damos cuenta de cuán innecesarias son muchas cosas. Las hemos estado usando no porque las necesitamos, sino porque las teníamos. Séneca. Estas palabras encapsulan la esencia del enfoque estoico. El reconocimiento de que la verdadera libertad y satisfacción no provienen de las circunstancias externas o las posesiones, sino del cultivo de nuestros recursos internos, nuestra resiliencia y la alineación con nuestros valores más profundos. Internalizar estas enseñanzas estoicas nos permite reprogramar nuestras mentes, cuestionar nuestros patrones de pensamiento negativos y cultivar una mentalidad más resiliente y empoderada. El camino para superar la duda de uno mismo radica en cambiar nuestras perspectivas y reacciones, no en controlar lo incontrolable. Recuerda, el viaje hacia la superación de los pensamientos negativos y la duda de uno mismo no es un destino, sino una práctica continua, un compromiso de por vida con el crecimiento personal, la autorreflexión y la búsqueda de una vida bien vivida. Hasta la próxima.